Hola chicos y bienvenidos nuevamente a este canal My Class Tech. Quien les habla, la Miss Lourdes, le da la bienvenida a un tema más que vamos a llevar del curso de Microsoft Excel. El día de hoy vamos a ver lo que son las funciones de texto. Empecemos. Muy bien chicos, estamos ahorita en lo que es la ficha de teoría. Sí, vamos primero, les voy a explicar lo que son las funciones de texto. Recordando que ya las hemos visto en el año pasado, ¿no? Estamos prácticamente volviendo a tocar este tema porque se va a sumar junto con las otras funciones que también vamos a ver. Sí, entonces las funciones de texto, recuerden, vimos 5 funciones, ¿no? Entonces vamos a tratar de recordarlas todas. Vamos a empezar con lo que es la función izquierda, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta función? Como dice acá en su definición, nos devuelve una cantidad de caracteres determinados empezando a contar desde la parte izquierda de la cadena de texto. Entonces, yo tengo acá su sintaxis. Miren, ahí dice izquierda, ¿sí? Paréntesis, pongo el texto de donde yo deseo extraer los caracteres, ¿sí? Y cuántos caracteres desde la izquierda deseo extraer, ¿sí? Cierro paréntesis. Esa es mi sintaxis. Eso ya saben que no se altera, no se cambia la estructura de una función. El ejemplo dice, se desea extraer de la celda A2 desde la izquierda 2 caracteres. O sea, de esta tabla que yo he creado acá, ¿sí? Deseo extraer de la celda A2 solamente 2 caracteres. Entonces yo me voy a ubicar obviamente en la celda B2 y voy a colocar ya la solución que yo le he puesto acá. Siempre voy a iniciar con el signo igual, ¿no? Igual izquierda, abro paréntesis, y de dónde deseo sacar yo los caracteres de la celda A2, ¿no? Entonces por eso he puesto A2, y en A2 está la palabra Alicia. Listo. Coma, ¿cuántos caracteres? 2. Entonces cierro mi paréntesis y mi resultado, ¿sí? Sería al. ¿Sí? Muy bien, ¿por qué al? Porque son los dos primeros caracteres de la izquierda de ese nombre, ¿sí? A-L, 1, 2, dos caracteres, ¿sí? Bien chicos, ahora vamos a ver lo que es la función derecha, ¿sí? La función derecha, ¿sí? Lo que va a hacer es en lugar de poder extraer los caracteres desde la izquierda como fue en la primera función, lo que vamos a hacer es extraer los caracteres ahora partiendo desde la derecha, ¿sí? Su sintaxis es obviamente muy similar a la función izquierda, dice la palabra derecha, ¿sí? Abro paréntesis, el texto, coma y el número de caracteres que yo deseo extraer, ¿sí? Cierro mi paréntesis. El texto vendría a ser la cadena de texto que contiene los caracteres que tú deseas extraer, ¿sí? Y el número de caracteres es cuántos caracteres deseas extraer desde la derecha. Entonces, en el ejemplo me dice, se desea extraer de la celda A3 el último carácter del texto, ¿sí? Si dijera del principio del texto, no podría trabajar con la función derecha, porque el principio del texto siempre está dirigido hacia la izquierda, entonces no se podría. Pero como me dice que es el último carácter, entonces sí, ahí sí tendría yo que trabajar con mi función derecha, ¿sí? Entonces me dice que extraiga solamente el último carácter de la celda A3, o sea, de la palabra Pedro, ¿sí? Entonces mi solución, mi fórmula sería igual derecha, abro paréntesis, A3, ¿sí? Coma, de ahí vendría cuántos caracteres deseo extraer de la derecha. Me dice que solamente el último, o sea, solamente 1. Pongo coma 1, cierro paréntesis, y en este caso mi resultado sería la palabra, o la letra, perdón, O, ¿sí? O, porque ese es el último carácter de la palabra Pedro que está en la celda A3, ¿sí? Pasamos a lo que es lo siguiente. Tengo una nota acá. Dice, si el número de caracteres debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? O sea, esa parte de ahí ustedes, si la obvian, por defecto, el Excel va a arrojar el valor, el último valor de ese texto, ¿sí? Si en caso lo obvian. Si el número de caracteres es mayor que la longitud del texto, derecha devolverá todo el texto. O sea, si por ejemplo, en lugar de que yo desee extraer solamente el último carácter, deseo extraer 6 caracteres, ¿sí? Igual me va a devolver Pedro, porque obviamente no existe un sexto carácter, pero igual me devolvería todo, ¿no? No habría una diferencia ahí. Si el número de caracteres se omite, se calcula como 1, ¿sí? O sea, pues les digo, si en caso ustedes solamente ponen derecha a 3, cierran paréntesis, el Excel lo que va a hacer es que va a arrojar de frente el último valor, ¿sí? O el primer valor que empiece desde la derecha, ¿sí? Muy bien.
algo más que me olvidaba, recuerden que el Excel también identifica los espacios en blanco. O sea, si ustedes acá, por ejemplo, en Pedro, oprimieron la barra espaciadora y dejaron un espacio acá, entonces lo que va a hacer Excel es que ese espacio lo va a contar como un carácter, ¿sí? Recuerden eso. Vamos a continuar. La siguiente función es concatenar. Esta función me permite unir bloques de texto, ¿sí? Los textos que estén en las celdas yo los voy a poder unir dentro de otra celda. Voy a poder trabajar tanto con textos unidos sin espacios como también con espacios. Mi función concatenar tiene la siguiente sintaxis, ¿sí? Concatenar, abro paréntesis, y dentro del paréntesis pongo todas las celdas, ¿sí? Donde se encuentran los textos que yo voy a unir separado por comas o punto y coma. Donde el texto 1, en este caso, ¿no? Y el texto 2 son de 1 a 30 elementos de texto que se unirán en un solo elemento de texto único, ¿sí? Entonces, los elementos, dice, pueden ser cadenas de texto, números o referencias, que es por lo que en general siempre utilizamos, ¿no? Las referencias. Continuamos, dice, observaciones. Puede utilizar el operador de la i comercial, ¿sí? En lugar de concatenar para unir elementos de texto. Entonces acá yo les voy a mostrar, chicos, dos ejemplos, ¿sí? Uno con concatenar y uno con el operador de texto que es la i comercial, ¿sí? Entonces acá tenemos otro ejemplo. Dice, unir el texto, soy alumno de secundaria. O sea, miren, acá el texto está repartido tanto en la celda A2, A3, A4 y A5. Y yo lo deseo unir en la celda B2, que he combinado acá, ¿sí? Yo deseo unirlo acá todo y que me quede así como está el resultado, sin dejar espacios. ¿Cómo haría eso? Para eso tengo la solución número 1. A ver, como les decía, acá miren, yo lo que he hecho es abrir con el signo igual, escribir concatenar, ¿sí? Concatenar. Y entre los paréntesis pongo las celdas donde están los textos que yo deseo unir, como las había mencionado, ¿no? Soy está en A2, alumno está en A3, D está en A4 y secundaria está en A5. Entonces yo lo que he hecho acá es poner todas esas referencias de celda dentro de los paréntesis y oprimido Enter, y mi resultado sería pues el que está acá, ¿no? Soy alumno de secundaria. Entonces ese sería mi resultado, ¿sí? Sin espacios. También lo puedo hacer con el operador de texto, como les decía. Abro con el signo igual, pongo la primera celda, ¿sí? Que deseo unir y continúo con el operador de texto. Pongo la segunda celda que deseo unir, en este caso A3, y continúa con el otro operador de texto. Y así sucesivamente hasta llegar a la celda A5. ¿Sí? Entonces, esta sería la segunda forma de poder también unir bloques de texto. Con los dos funciona, ¿sí? Los dos le va a arrojar el mismo resultado, ya dependerá cuál les parece a ustedes más sencillo utilizar, ¿sí? Solución número 2 dice, ahora, si deseas dejar espacio entre palabras, se usan las comillas, ¿sí? Abres comillas, un espacio, cierras comillas. Esto le dice Excel que entre cada celda tiene que dejar un espacio. ¿Para qué? Para que el resultado ahora sea como este. Mira, dice, soy alumno de secundaria y deje espacios entre cada celda donde se encuentre el texto. Vamos a ver entonces ahora la solución, ¿sí? Pero utilizando la función, pero también utilizando el operador de texto. Ya, entonces vamos a ver el primero. Dice, igual concatenar, abro paréntesis, A2, coma, y acá, como acá debe haber un espacio, ¿no? Antes de que figure la celda 3, entonces después de la coma yo abro mis comillas, dejo un espacio, cierro comillas, coma, y ahora viene la otra celda que quiero unir, A3, coma, de ahí viene de nuevo otro espacio, ¿no? Abro comillas, dejo espacio, comillas, la coma. Viene la otra celda y así hasta llegar a la última celda que es la A5. Entonces mi resultado sería como el que está acá. Soy alumno de secundaria. Sí, ese sería mi resultado final. También lo puedo hacer con el operador de texto. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que hacer, abro con el signo igual, A2, la I comercial, comillas, espacio, comillas, de nuevo la i comercial para poder unir con la celda 3 y a su vez unirla, ¿sí? Con las otras comillas que van a venir, ¿sí? Dejo espacio, cierro mis comillas, continúo con el operador de texto para unir la celda 4, operador de texto, 1 con el espacio que está entre comillas, de nuevo operador de texto y lo voy a unir con la celda A5 que sería el final. Entonces, ven,
las dos formas funcionan. En las dos estoy utilizando las comillas para generar espacios porque de esa forma lo reconoce Excel. Y las dos me arrojarían este resultado. ¿Sí, chicos? Esa es la función concatenar. Seguimos. La función largo. La función largo te va a permitir obtener el número de caracteres de una cadena de texto, ¿sí? Entonces, si en caso tú tienes una palabra que tiene 5 caracteres, el resultado sería 5. Ese te arrojaría un número, ¿sí? No te arroja una palabra, te arroja un número. Su sintaxis, largo, y entre paréntesis va el texto al cual la función va a contar los caracteres, ¿sí? Donde el texto, como les decía, es el texto que se evaluará. Acá tengo el mismo ejemplo, pero en este caso ya no voy a extraer nada, sino que ahora voy a contar los caracteres, ¿sí? Entonces dice, ejemplo, se desea saber cuántos caracteres se encuentran en la palabra Juan, ¿sí? Que está en la celda A4, ¿sí? Juan está en la celda A4, entonces mi solución, ¿cuál sería? Sería como, yo quiero saber cuántos caracteres tiene esta palabra, voy a abrir con el signo igual y voy a utilizar la función largo que me va a permitir hacer eso, ¿sí? Igual largo, abro paréntesis, y pongo A4. ¿Por qué pongo A4? Porque en A4 está la palabra Juan. ¿Sí? Muy bien. Cierro paréntesis y ya tendría mi resultado. Mi resultado sería 4. ¿Por qué 4? Porque si se ponen a contar, 1, 2, 3, 4, son 4 caracteres que conforman la palabra Juan. Bien, chicos, ahora vamos a ver nuestra última función de texto, que es la función extrae o met. Les voy a dar la diferencia entre estas dos palabras, ¿sí? La función extrae es igual que la función met. La diferencia es que cuando se lanzó la versión 2010 de Excel, la función extrae cambió a ser la función met, ¿sí? La verdad es que en ese Excel lo que pasó es que varias funciones cambiaron de nombre. Entonces yo les estoy dando esta información para que si ustedes tienen esa versión no haya problema, ¿sí? El día de hoy en mi máquina yo tengo instalado el Excel más actual, entonces yo voy a trabajar con la función extrae, ¿sí? Pero si ustedes tuvieran un inconveniente, trabajan con met, que va a tener la misma sintaxis y los mismos resultados, ¿sí? ¿Qué hace esta función? Bien, pues esta función permite obtener el número de caracteres desde una posición inicial. Ya no me voy yo a referir a un inicio, a un final del texto, sino que yo puedo extraer caracteres desde la mitad, por ejemplo, o desde el carácter 3, o desde el carácter 4 de una palabra. Ya no tengo yo que especificar un inicio o un fin, sino que ya puedo extraer de los centros, ¿sí? Entonces, mi sintaxis de esta función es igual extrae, abro paréntesis, y lo primero que tengo que decirle a Excel es la posición del texto, o sea, la celda en donde se encuentra el texto que yo deseo extraer. La posición inicial, es decir, desde donde Excel va a ir extrayendo, desde el carácter 2, 3 o 4 de mi palabra, y cuántos caracteres va a extraer partiendo de ahí, o sea, el número de caracteres, ¿no? 2, 3, 4, 1, quién sabe, ¿sí? Entonces eso ya va a variar de acuerdo a lo que ustedes quieran extraer de ese texto. Vamos a irnos al ejemplo. En el ejemplo va a ser referente a esta tablita de acá. Si se dan cuenta, son los mismos ejemplos que he trabajado en las otras funciones. Entonces, acá me da una indicación, me dice, obtener de la celda A2, ¿sí? Desde el carácter 4, 2 caracteres, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría eso? Para yo poder extraer estos 2 caracteres, no voy a hacerlo desde el inicio, ni desde el final, sino que me dice que parta del carácter 4. Entonces, ¿qué función me permite hacer eso? La función extrae, ¿sí? Entonces, igual extrae, así sería mi solución, igual extrae, abro paréntesis, ¿sí? Y pongo la celda de la cual yo quiero extraer el texto, que es la celda A2. En A2 que se encuentra la palabra Alicia. Muy bien. Coma. ¿Desde qué carácter yo deseo extraer? Desde el carácter 4. Entonces acá pongo coma 4. ¿Y cuántos caracteres deseo extraer yo? 2 caracteres. Entonces pongo coma 2, ¿sí? Desde la celda A2 deseo extraer de la posición 4 2 caracteres. Eso lo estoy diciendo Excel. ¿Cuál sería mi resultado? Acá está. Sería sí. ¿Por qué? Porque estoy contando los caracteres. Miren, si yo me pongo a contar, obviamente desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del texto sería 1, 2, 3, 4. Sí, justamente la letra C es el carácter 4. Y es lo que le he dicho a Excel, ¿no? Que del carácter 4 me extraiga ¿cuánto? 2 caracteres. Entonces se incluye la letra C, es el primer carácter, y la letra I, ¿sí? 1, 2.
y ya aparece acá, ¿ven? Ahí están los dos caracteres que la función ha extraído desde el carácter 4 de la palabra Alicia, ¿sí? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente ejemplo. Dice, obtener de la celda A3 desde el carácter 2 solamente 1. Entonces en la celda A3 está la palabra Pedro. Mi solución sería, como me está dando una posición inicial, entonces tengo que trabajar con mi función extrae. Igual extrae, abro paréntesis, A3, que es la celda que está Pedro, coma, ¿desde qué carácter? Desde el carácter 2 me dice, entonces pongo coma 2. ¿Y cuántos caracteres? 1. Muy bien. Mi resultado, lo oprimir enter, sería E. Voy a poner a contar para ver si es cierto, ¿ya? Entonces dice, estoy en A3 y me dice que extraiga del carácter 2. 1, 2. Exactamente el carácter 2 es la letra E de la palabra Pedro. Y que solamente extraiga 1. Entonces, ese carácter donde estoy yo, donde es el carácter 2, es el único carácter que voy a extraer. No puedo extraer más. ¿Por qué? Porque solamente me dice 1. Entonces sería la letra E. Y ese sería mi resultado. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí estaríamos viendo las 5 funciones de texto que más se utilizan. Y en el ejemplo que ahorita les voy a dar, que ustedes también van a tener que trabajar en una hoja de cálculo, les voy a dejar condiciones para que puedan resolver, ¿ya? Actividad, dice, responde en tu cuaderno. Solamente tienen una preguntita acá. Dice, explica la utilidad de cada una de las funciones de texto y escribe su sintaxis. O sea, van a escribir la función izquierda para qué se usa y su sintaxis. La función derecha para qué se usa y su sintaxis, ¿ya? Así lo van a hacer. Actividad virtual. Bien, para la actividad virtual ustedes van a hacer este cuadrito que está acá. Este cuadrito que lo están viendo ahorita, acá, ahí ustedes lo van a hacer, ¿ya? Y lo van a recrear y van a empezar a resolver las columnas que te están pidiendo, que puedas extraer caracteres de la izquierda a derecha, que cuentes los caracteres con largo, que extraigas desde un carácter inicial y que puedas unir textos, ¿ya? Entonces esta es una nómina de alumnos ficticia, donde está el nombre, apellido paterno y apellido materno, y de ahí vamos a jalar los caracteres. Con las siguientes condiciones, ¿sí? Acá tengo las condiciones, ahí están. Entonces, estas condiciones las vamos a resolver en Excel, ¿sí? Así que nos vamos a la hoja de cálculo y ahí vamos a empezar a ver los ejemplos. Muy bien, chicos, entonces estamos acá ya en lo que es la hoja de cálculo. Yo ya tengo obviamente avanzado lo que es la tabla que ustedes van a realizar en sus casas y vamos a trabajar según las condiciones, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es la función izquierda, pero siguiendo la condición de la hoja de Word. Me dice, obtener desde la izquierda 2 caracteres del nombre, 2 caracteres del nombre, muy bien. Entonces pongo igual, izquierda, abro paréntesis, y me dice que extraiga del nombre, coma, 2 caracteres. Muy bien, cierro paréntesis, enter. Y ya está, ¿ven? Justamente, ¿no? La palabra es María, no el nombre, y ha extraído solamente MA. ¿Por qué? Porque sería, desde la izquierda sería el inicio, ¿no? 1, 2, entonces está correcto. Y así van a hacerlo todo en las demás celdas de esta columna. Paso a la función derecha. A ver, ¿qué me dice el Word? El Word me dice que en derecha debo obtener desde la derecha 3 caracteres del apellido paterno. 3 caracteres del apellido paterno. Entonces voy a abrir con el signo igual, pongo derecha del apellido paterno, voy a extraer, ¿cuántos caracteres? 3. Muy bien, cierro paréntesis, enter. Y ya está, ¿no? Me ha extraído justamente, miren, contando desde la derecha, 1, 2, 3, el resultado sería les, ¿no? Porque son los 3 últimos caracteres del apellido paterno, está correcto. Vamos a la función largo. Me dice acá, obtener el número total de caracteres del nombre. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es abrir con el signo igual y voy a escribir largo y me dice el número de caracteres total del nombre. Entonces le doy clic en la celda del nombre del primer trabajador. Cierro paréntesis, enter. Muy bien, 5. ¿Por qué 5? Porque María consta de 5 caracteres, ¿sí? Continuamos con la función extrae, que también tiene su condición. Dice, obtener desde el carácter 2 caracteres del apellido materno. Muy bien, del apellido materno. Entonces me voy para acá y pongo extrae, ¿sí? Me dice que extraiga de dónde, del apellido materno, ¿no? Del apellido materno, coma, desde el carácter 2 caracteres. Miren cómo el Excel automáticamente abajo te saca la sintaxis para que no te confundas, no te la muestra. Cierro paréntesis, enter. ¿Ven? Entonces sacó la palabra lo, porque justamente yo inicié en el carácter 2
¿sí? En la L. Y le dije a Excel que me extraiga 2 caracteres, o sea, la L y la O. Sería primer carácter, segundo carácter. 2 caracteres, 2. Por eso me sale LO. Continuamos ahora con la función concatenar. Y vamos a ver qué me dice la condición. Dice, unir dejando un espacio entre palabras, ¿sí? El nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Muy bien, van a poder hacerlo de las dos formas, ¿no? Con concatenar o también lo pueden hacer con la I comercial, ¿no? Yo lo voy a hacer con concatenar, ya que estamos trabajando con las funciones de texto. Pongo concatenar, abro paréntesis y le doy clic en el nombre, ¿no? Como me dice que deje espacios, voy a poner coma, abro comillas, ¿no? Dejo un espacio y vuelvo a cerrar comillas, coma, el apellido paterno, coma, tengo que hacer otro espacio, abro comillas, una vez la barra espaciadora, comillas, coma, que me falta unir el apellido materno. Ahí terminaría, ¿no? Porque ya no genero otro espacio, ya no tengo otra celda que unir, solamente el nombre completo, cierro paréntesis, enter. Si se dan cuenta, ven, apareció. Ya ustedes pueden ampliar la celda para que lo abarque todo, ¿ven? Y con los espacios, ¿ven? Entonces, de esa forma ustedes tienen que trabajar. Ojo que yo les he dado la función concatenar, si quieren ustedes pueden utilizar la I comercial, no hay problema. De las dos formas estaría bien, ¿sí? Y así chicos, así van a avanzar todo lo que es su tabla. Acá ya les he hecho los ejemplos de cada función. Recuerden enviarme su trabajo el día lunes, ¿sí? Hasta el día lunes pueden estar enviándome al correo su hoja de cálculo y las fotos de su desarrollo en su cuaderno de la actividad de teoría. Recuerden que de acá viene la parte ya de evaluación. Vamos a ver un poquito de las funciones de texto y recordando también las funciones que hemos podido ir avanzando. Recuerden que en la caja de descripción en la parte de abajo sí que le dejo la ficha de teoría para que ustedes de ahí se puedan guiar. Igual es la misma ficha que han visto ahorita en la clase. Y bueno, espero la participación de todos ahorita que nos vamos a la plataforma de Zoom para poder trabajar bien. Y continuaremos con las funciones en la siguiente clase. Ya estaremos viendo lo que son funciones lógicas. Y de ahí ya vamos a empezar a ver funciones de búsqueda y vincular hojas, ya que es un nivel un poquito más. ¿Ya? Entonces chicos, a poner bastante esfuerzo que el Excel se nos hace sencillo si practicamos y ponemos nuestra parte. Nos vemos hasta la siguiente clase.